¿Te imaginas que la naturaleza de Dios se hubiera decidido por una votación en un palacio romano? Bienvenidos al año 325. El imperio está dividido y el emperador Constantino tiene un problema. Los cristianos se están peleando por una sola palabra griega. Hoy, con la ayuda de las investigaciones de Antonio Piñero, vamos a entrar en la sala donde se fabricó el cristianismo oficial. Veremos cómo se votó la divinidad de Jesús y cómo aquellos que no estuvieron de acuerdo terminaron en el destierro. Esto no fue solo fe, fue la máxima maniobra de control estatal de la historia. La gran batalla de Nicea no fue con espadas, sino con gramática. Antonio Piñero destaca que la disputa entre Atanasio y Arrio se centraba en si Jesús era homoousios, de la misma sustancia que Dios, o homoiousios, de sustancia parecida. Parece un detalle, pero esa pequeña y definía si Jesús era Dios mismo o una criatura creada. ¿Quién decidió el ganador? No fue un ángel, fue Constantino, un hombre que en ese momento ni siquiera se había bautizado, pero que necesitaba una doctrina única para que su imperio no se desmoronara. La disputa entre Arrio y Atanasio no era un debate de salón, era una guerra teológica que estaba partiendo en dos el cristianismo oriental. Arrio, un presbítero de Alejandría, sostenía una idea lógica y simple. Si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, entonces tiene que haber un momento en que el Hijo no existía. El Padre, por definición, es anterior. Esto convertía a Jesús en la primera y más perfecta criatura de Dios, pero no en Dios mismo. Era una criatura divina, sí, pero subordinada. La idea de Arrio era extremadamente popular porque era fácil de entender y respetaba el monoteísmo estricto. En el otro rincón del ring estaba Atanasio, también de Alejandría. Él defendía que Jesús tenía que ser de la misma sustancia que el Padre, homoousios. Para Atanasio, si Jesús no era plenamente Dios, su sacrificio en la cruz no tendría el poder de salvar a toda la humanidad. La salvación dependía de que el Salvador fuera Dios en persona. Su argumento era más complejo, más místico, pero esencial para la idea de redención que la Iglesia estaba desarrollando. Y en medio de todo esto, Constantino, a él no le importaban tanto los detalles teológicos como la unidad de su imperio. Un imperio dividido por la religión era un imperio débil, y él no podía permitírselo. Así que convocó a más de 300 obispos en su palacio de verano en Nicea, en la actual Turquía. Quería una solución, y la quería ya. La palabra clave, la que se votaría, era homoousios. Al aceptar esa palabra, se estaba aceptando que Jesús era Dios, y el emperador, con su poder y su presencia, inclinó la balanza. No le interesaba la verdad teológica, sino la solución política. Constantino no era un observador, era el presidente del Consejo de Administración. Él financió el viaje de los obispos, él puso el palacio y él dictó la sentencia. Imaginen la escena. Cientos de líderes religiosos, muchos de ellos con cicatrices de las persecuciones, ahora sentados en un lujoso palacio imperial, con el emperador presidiendo la sesión. La presión era inmensa. Constantino escuchó los argumentos de ambos bandos, pero su objetivo era claro: unificar. Cuando se redactó el famoso credo de Nicea, que todavía hoy se recita en muchas iglesias, se incluyó la palabra homoousios y se condenó explícitamente la postura de Arrio. El credo terminaba con una serie de anatemas o maldiciones dirigidas a cualquiera que dijera que hubo un tiempo en que el Hijo no fue, o que fue creado de la nada. Esto era un ataque directo a Arrio y sus seguidores. El emperador dejó claro que quienes no firmaran el credo serían considerados enemigos del Estado. No era una sugerencia, era una orden imperial. De los cientos de obispos presentes, solo 2 se atrevieron a no firmar, junto con el propio Arrio. Su destino fue inmediato: el exilio, y sus escritos fueron quemados. De un día para otro, una creencia teológica se convirtió en un crimen político. Aquí nació la Iglesia como un brazo ejecutivo del poder imperial. La duda pasó a ser un acto de sedición. Este matrimonio entre Iglesia y Estado cambió el cristianismo para siempre. Antes de Nicea, había muchas corrientes cristianas, muchas formas de entender a Jesús. Después de Nicea, solo había una versión oficial, la ortodoxia,
y todo lo demás era herejía. Y la herejía ahora se castigaba no solo con la excomunión, sino con el poder del Estado romano, el destierro, la confiscación de bienes y, más tarde, incluso la muerte. El emperador se convirtió en el guardián de la fe, y la fe se convirtió en una herramienta para mantener el orden social. La cruz y el águila imperial empezaron a volar juntas, pero Nicea hizo algo más, como explico en mi libro Entre luces y sombras, revelando los misterios de la Navidad. Este concilio fue el laboratorio donde se empezó a unificar el calendario. Al estandarizar la fe, se preparó el terreno para que las grandes fiestas del Sol Invicto fueran absorbidas por la figura de Cristo. Uno de los temas que se discutieron en Nicea fue cuándo celebrar la Pascua. Hasta entonces, diferentes comunidades la celebraban en fechas distintas. El concilio decidió unificar la fecha, separándola del calendario judío y vinculándola al equinoccio de primavera. ¿Por qué? Porque necesitaban que el cristianismo fuera una religión universal y romana, y para ser romana debía absorber y resignificar los ritos paganos más importantes para poder reinar sin competencia. La fiesta más grande del Imperio Romano tardío era el 25 de diciembre, el nacimiento del Sol Invicto, Sol Invictus. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del poder, necesitaba una fiesta de nacimiento para su fundador que pudiera competir con esta celebración. Nicea no fijó la fecha de la Navidad, pero sentó las bases para que esto ocurriera. Al declarar a Jesús Dios de Dios, luz de luz, el concilio lo identificó simbólicamente con el sol, el molde de la Navidad que celebras hoy, esa fiesta de luz en mitad del invierno. Se diseñó conceptualmente aquí, en Nicea, al fusionar la teología cristiana con la simbología solar del imperio. Nicea nos enseña que la religión, tal como la conocemos, es hija de la política romana, una mezcla de misticismo y estrategia estatal que ha durado 1700 años. Este concilio no fue el final de la historia, sino el principio de un nuevo capítulo. La versión del cristianismo que ganó en Nicea no se impuso de la noche a la mañana. La lucha contra el arrianismo duró décadas, con emperadores apoyando a un bando y luego al otro. Pero la semilla ya estaba plantada, la idea de que solo puede haber una verdad y que esa verdad debe ser impuesta por el poder. En el próximo video veremos la consecuencia directa de esto, la quema masiva de los libros que no pasaron el filtro de Nicea. Si quieres ver los documentos y las pruebas de cómo estos ritos solares se filtraron en el dogma de Nicea, tienes que leer Entre luces y sombras, revelando los misterios de la Navidad. Te sorprenderá descubrir cuántos de nuestros símbolos y fiestas tienen un origen que no es el que nos han contado. El enlace está en la descripción. Y por favor, suscríbete para no perderte la gran purga de los evangelios prohibidos en el próximo episodio. Te aseguro que lo que viene es aún más impactante. Gracias por acompañarme en este viaje a las raíces de nuestra historia. Hasta la próxima, en Entre luces y sombras.